Nos gusta mucho cuando nos invitan a presentar para poder también dar a conocer la experiencia que tenemos con esta iniciativa en la universidad, así que espero que sea de su interés. Yo les voy a contar algunas cosas de cómo hemos ido implementando este programa y quedo súper atenta a que después podamos conversar, resolver dudas y todo, y a ver si ahí después, más tarde, se animan a prender la cámara también para ver caras. Eh, Voy a compartir la presentación que tengo. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Ya, súper. Bueno, esta es un programa de intervención comunitaria que parte el año 2012 y lo primero que quiero decir es que es una experiencia bien extraña de un programa de intervención comunitaria porque está situado en un espacio de formación de pregrado. No es un programa que esté en un servicio público, ni en un municipio, ni que dependa de una ONG o de otro actor, ¿no? Es un programa de intervención que está inserto en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes de la universidad. Por lo tanto, tiene un montón de particularidades que son las que voy a compartir aquí con ustedes para contarles qué hemos aprendido en estos años. Entonces lo primero voy a correr esta carita de la figura que me hace el zoom para poder ver la PPT. Ahí. Lo primero es contarles que este es un programa que uno parte el año 2012 al alero de la Facultad de las Ciencias de la Salud, donde había interés del decano de comenzar a formar, era un decano que venía del servicio público, de los servicios locales de salud, y de la administración pública de salud, fue uno de los fundadores del AUGE, el doctor Hernán Sandoval. Por lo tanto, una de las constataciones que hacía la facultad era que los profesionales de la salud salían con un perfil comunitario muy poco adecuado para luego el desarrollo en los servicios primarios de salud. Eran profesionales muy poco empáticos, eh, muy poco dados a que cuestionaran sus saberes, de una mirada muy salubrista en el sentido de no contener los ámbitos más sociales. Por lo tanto, empiezan a pensar en este programa primero para los estudiantes de la salud y es un programa que busca conectar el saber de la universidad con los saberes en los territorios, ¿sí? Ahí está una de las citas de las bases como conceptuales del programa y lo que está en este esquema es cómo está a grandes rasgos pensado el programa desde su inicio. Es un programa que incluye varios actores, tanto actores territoriales como dirigentes sociales, municipios, estudiantes, docentes y todas las áreas de la universidad que se ven involucradas. Para ello, primero se piensa en una fase de preparación, donde se prepara todo el trabajo para que luego los estudiantes entren en contacto con algunos territorios, que es lo que llamamos actualmente una fase cero, y que eso implica hacer alianzas con los municipios para determinar en qué territorio vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, cuáles son las prioridades para esos territorios. Se planifica ese trabajo por 4 años y luego hay una fase de implementación que, como ustedes ven abajo, tiene 4 fases. Eh, Son 4 años. En el fondo este es un programa donde los estudiantes, los 4 años de su formación de pregrado están vinculados a un territorio o varios territorios según la realidad que a veces va mutando también. Todo el primer año es una primera fase de familiarización y sensibilización, donde los estudiantes se comienzan a conectar primero con este saber territorial. Un segundo año donde se hace un diagnóstico de los territorios, que se hace en conjunto con estudiantes y equipo nuestro. Un tercer año donde se jerarquiza y se diseña. Y el último año donde los estudiantes, luego de todo este proceso, diseñan e implementan proyectos con los y las dirigentes sociales. Este es como el esquema donde partió el programa, y este es un programa que tiene una progresión curricular, o sea, parte de los primeros años con asignaturas de cada disciplina, o sea, son distintas asignaturas porque tenemos
11 carreras de la salud, 2 de ciencias sociales y una en arquitectura. Entonces es una progresión curricular que en las distintas asignaturas se van desarrollando temáticas pertinentes a esto y generando algunas actividades transversales en los territorios. Fernanda, disculpa que te Sí. interrumpa, pero ¿sería posible ponerla en modo presentación para que se pueda apreciar mejor Sí, ahí. Ahí, perfecto, gracias. Súper. Bueno, esto un poco, este es cómo funciona en la estructura del programa. Arriba se indican los conceptos claves con los que trabajamos, que tienen que ver con, esto es un modelo, no es un modelo de intervención y de trabajo de aprendizaje situado. Está orientado por los principios de ecología de saberes, codocencia, investigación-acción, metodologías participativas, el aprender a aprender, coconstrucción del conocimiento y la democracia participativa. Y este programa es posible porque se ancla en los sellos institucionales de la universidad, que son la ética profesional, la responsabilidad ciudadana, el compromiso comunitario. Por lo tanto, es un programa de intervención comunitaria, pero cuyo sello es la innovación pedagógica. Es un programa de intervención comunitaria al alero de un proceso formativo también orientado a la reflexión y al quehacer crítico luego en el ejercicio profesional. Esta es la estructura del programa. Ustedes pueden ver que está anclado de forma transversal como base, tributa a la vinculación con el medio, pero no es un programa de vinculación con el medio, es un programa que depende de la vicerrectoría académica, debido a que está metido en el currículum de los estudiantes. Tiene una dirección general y un consejo de decanos, que es un consejo consultivo y resolutivo, donde participan todos los decanos y todas las áreas vinculadas al programa, y una dependencia directa con el vicerrector académico. El programa se estructura en 4 áreas. Un área de vinculación con el medio, que lleva una colega que ve todas las actividades que se realizan desde actividades de extensión, principalmente con los territorios, otra coordinación territorial, que es la que veo yo, donde tenemos un equipo en la universidad que es un equipo de facilitadores territoriales. En el fondo, los mismos facilitadores o dinamizadores territoriales, esta figura que hay en los municipios, es la que tenemos acá. Entonces, un dinamizador territorial que pertenece a cada uno de los territorios en que estamos y que trabaja directamente conmigo. Hay todo un coordinante pedagógico donde cada una de las facultades que participan del programa tiene un representante para el programa y todo un componente de investigación que dirige otro colega. Esta estructura, en el fondo, el programa tiene 3 componentes y un área de vinculación, porque es algo transversal y realizamos muchas actividades en los territorios, pero tiene una implementación local que se da a nivel de sede y campus. Nosotros somos una universidad que tiene sede en distintas regiones y en distintas comunas. Por lo tanto, en la sede de Santiago Centro, de Santiago Capital me refiero, tenemos 4 campus, en la Florida, en Maipú, en Santiago y en Providencia. Tenemos un campo en Viña del Mar y tenemos un campo en Concepción. Y la implementación de este programa está en cada uno de esos campus a nivel local, donde hay una coordinadora del programa de intervención comunitaria, hay un territorial o un equipo territorial, dependiendo la cantidad de estudiantes que tenemos, está asociado a cada uno de esos campus, barrios, territorios o poblaciones determinadas. Tenemos docentes de la línea de intervención comunitaria y estudiantes vinculados a todo este proceso formativo en cada uno de los campus. Es un programa, como ya decía, en el que participan 3 facultades, salud, sociales y arquitectura, aproximadamente, porque justo estamos actualizando las cifras, dado los movimientos de este año, participan del programa alrededor de 150 docentes, que son docentes 50 de la línea de intervención comunitaria, 7.000 estudiantes considerando todas las fases. Trabajamos en 3 regiones, la RM Valparaíso y Biobío, en 10 comunas y 25 territorios o poblaciones o barrios, según la descripción de cada uno de esos sectores. Esta es un poco la estructura con que funciona el programa a nivel local. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo, por ejemplo, en la sede de Viña del Mar, trabajamos en Concón, en La Caleta y Guerilla, y en otro barrio que se llama Vista Hermosa, y en Quilpué trabajamos en 3 barrios, el Belloto Norte, Valencia y Los Pinos.
Y esta misma estructura se replica en cada uno de nuestros campus, por ejemplo aquí en el campo de Maipú, donde hay una coordinadora del programa, hay un facilitador territorial para Maipú, hay docentes de la línea de intervención comunitaria para ese campus. Trabajamos asociados a 4 territorios, 4 Álamos, Loeros, Templo Votivo y Esquina Blanca. ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? Que en el fondo los estudiantes, una vez que ingresan a su formación de pregrado, y que pertenecen a un campus, sabe que van a trabajar durante los 4 años que progresan en su formación pedagógica asociados a un territorio. Específicamente el territorio de la comuna por circunstancias específicas puede variar, pero está pensado para que siempre trabajen a lo menos en la misma comuna con la que se tiene ese convenio. O sea, si yo entro a estudiar a Maipú, voy a trabajar en alguno de estos 4 territorios. Y probablemente en el mismo territorio durante los 4 años que dura mi proceso de formación de pregrado. Y así lo mismo, los estudiantes de Providencia trabajan todos en Huechuraba, en distintas poblaciones de Huechuraba, La Pincoya, El Barrero, Pablo Neruda, pero siempre trabajan durante los 4 años asociados a Huechuraba. Y así cada uno de los campos. Por lo tanto, para cada uno de estos campus hay una coordinadora en sede del programa que tiene como dupla un coordinador territorial, con el objetivo de ir pensando la formación durante todo el proceso, articulando el saber pedagógico con el saber territorial. En la trayectoria que tiene este programa partió el 2012, por lo tanto ya llevamos 8 años de aprendizaje, han ido surgiendo distintas preguntas y reflexiones que quiero compartir con ustedes porque eso nos ha hecho ir ajustando este programa. O sea, no es un programa que sea igual a cómo partió el 2012. Que es la gracia también, ¿no? Es un programa que al tener su horizonte en el trabajo comunitario, es un programa que es flexible y que se ha ido cuestionando todo el tiempo sobre su quehacer, sobre lo que va resultando, sobre lo que no va resultando, pensando en este ciclo de la investigación crítica y la intervención más crítica, que es la acción, reflexión, acción, ¿no? Nosotros hacemos algo, implementamos, reflexionamos, vemos si funcionó, volvemos a implementar algo. Y eso nos ha permitido tener como un proceso de mejora continua en la implementación de los territorios, tratando de responder a varias tensiones o nudos que se nos fueron generando durante estos 8 años. Lo primero es cómo conciliamos los tiempos académicos de un programa de intervención comunitaria que se da en la universidad, porque en general sabemos que los tiempos comunitarios son distintos a los institucionales, a los de un municipio, pero más con una universidad, ¿no? Porque los tiempos de formación universitaria tienen calendario académico, hay ciertos requisitos que cumplir, hay ciertas fechas para los exámenes, por lo tanto eso ha sido una tensión con la que hemos tenido que lidiar durante todos estos años y ir tratando de resolver. Lo segundo, este programa partió trabajando solo con dirigentes sociales. Lo que nos ha hecho cuestionarnos también es cuál es la relación que establecemos con nuestros socios comunitarios y qué tanto podemos reproducir ciertas asimetrías en los territorios. Si nosotros seguimos trabajando solo con dirigentes, nos permite no llegar a otra base social que haya en el territorio y por lo tanto no democratizar también esos tipos de liderazgo. Por lo tanto, esto también ha sido algo de nuestro modelo que hemos ido ajustando, es pasar de trabajar con dirigentes sociales a organizaciones de distinto tipo, territorial, funcionales, autogestionadas. Una pregunta que ha estado al centro de este proceso de intervención es ¿qué ganan los territorios? Porque nosotros tenemos un despliegue, como ustedes vieron, tenemos un número de estudiantes muy grande, o sea, trabajamos con 7.000 estudiantes, y todo el mundo nos pregunta, bueno, pero ¿por qué los dirigentes de las organizaciones quisieran trabajar con ustedes? Porque implica mucha pega para ellos, para los territorios esto es mucha pegas. Y hemos tenido que ir problematizando con ellos y ellas también el qué ganan al participar de este programa, que es un poco lo que voy desarrollando a lo largo de esta presentación. Hay otra pregunta también que nos ha rondado, que ¿quién es la universidad en los territorios?
Yo creo que todos quienes trabajamos por lo menos en el área de la ciencia social o que estamos estudiando eso, sabemos que a veces en nuestras profesiones hay poca claridad de lo que hacemos, ¿no? Por lo tanto, también de lo que realmente hoy día hacen las universidades para conectarse a los territorios. Hoy día estamos enfrentando un proceso de crítica respecto al quehacer universitario y su vínculo con lo territorial, con las comunidades, con los comunitarios, que también nos ha interpelado a nosotros como programas, como cómo nos ven a la universidad, a cual sea, en los territorios. Esta es otra pregunta más conceptual, si hablamos de barrios, territorios, poblaciones. Hoy día ya estamos hablando de territorios, nosotros partimos hablando de barrios, cosa que nos puso como un nudo en lo conceptual, por lo tanto avanzamos hacia el concepto de territorios. Si trabajamos con comunidad o comunidades, porque también desde el marco conceptual hemos visto la tensión cuando uno trabaja en programas de intervención comunitaria que tienden a homogenizar un poco lo comunitario y a idealizarlo también. Es como que si en lo comunes no hay pelea entre ellos, hay pura solidaridad, que la hay, por supuesto, pero también hay tensiones en esa concepción de lo comunitario. ¿Cómo se integra el saber territorial a la universidad? Y yo diría que esto hoy día es nuestra principal preocupación. Hemos logrado generar un proceso formativo situado para nuestros estudiantes, o sea que la universidad salga al territorio, como en general todas las universidades durante estos últimos años, además orientados por los procesos de acreditación, pero nuestra pregunta hoy tiene que ver con hacer ese quiebre epistemológico de no solo cómo sale la universidad al territorio, sino cómo el saber que hay en los territorios ingresa a la universidad. Se posiciona como un saber válido también en lo universitario. Todas estas reflexiones que nos han llevado todos estos años, porque ya llevamos 8 años en esto, en un momento nos hicieron preguntarnos principalmente por el modelo territorial que estábamos desarrollando de trabajo, porque era un modelo bien estático, que reproducía ciertas figuras como clientelares en los territorios, que además dialogaba poco con sus tiempos, con su agenda. Por lo tanto, a partir del 2016, o sea, ya con los primeros 4 años de programa, comenzamos a pensar en cambiar el marco metodológico para implementar este programa. Y empezamos a transitar de un modelo de la ciencia de la implementación y el desarrollo, los programas de desarrollo comunitarios más tradicionales, a empezar a trabajar con paradigmas más críticos, en particular con el foco de las metodologías participativas. Empezamos ahí a poner cada vez más en juego en nuestro despliegue territorial los marcos de la investigación-acción, de la planificación participativa, y iniciamos todo un proceso de reflexión interna y de formación de nuestros equipos primero, que incluye a los dirigentes y dirigentes con que trabajamos en esta perspectiva de metodologías participativas. Hemos desarrollado varias actividades en esta línea desde el 2016, y ahí hemos tomado como referente el marco conceptual de la sociopraxis, que uno de sus principales como referente es Tomás Rodríguez Villasante, y nos hemos formado en los distintos ámbitos que incluye los distintos enfoques que dialogan con las metodologías participativas. La sociopraxis es el central, pero también nos hemos capacitado a los docentes y a los equipos internos en educación popular, en animación sociocultural. Hemos realizado un trabajo primero para acercarnos como universidad a este enfoque. Y aquí como poner el acento en todas estas reflexiones que fuimos viendo en la implementación del programa, cómo funcionaron de fundamento conceptual para hacer este ajuste al programa. O sea que el programa que llevábamos implementando 4 años, entre el 2012 y el 2016, necesitaba no solo un giro en el hacer, eso significaba un giro metodológico y un giro epistemológico y conceptual. Por lo tanto, el horizonte de ese ajuste y los fundamentos estuvo orientado a que queríamos potenciar la transferencia de saberes y el aprendizaje mutuo,
O sea, no solo mantener esta relación vertical de que la universidad va a los territorios a enseñar, sino que también que aprendía la universidad de ese proceso, relevar los saberes territoriales, relevar los procesos de co-construcción de conocimiento, potenciar la escucha activa y la flexibilidad, aumentar la escala de trabajo, sanirnos de los territorios y empezar a ampliar la mirada de la intervención territorial hacia una mirada más amplia, hacia una escala más amplia, trabajar desde el enfoque de redes, potenciando los lazos fuertes y débiles que hay en los territorios para que la cohesión que se genera en los territorios no sea una cohesión endogámica que produce menos movilidad, sino que todo lo contrario. Y iniciamos todo un proceso de transferencia de herramientas metodológicas y conceptuales para trabajar con este enfoque desde el modelo territorial con que trabajamos. Eso significó que ajustáramos el modelo de trabajo territorial con el cual veníamos trabajando desde el 2012, que es básicamente lo que yo me voy a orientar acá, porque este proceso de ajuste, dado que es un programa muy uno de investigación y uno territorial, yo me voy a enfocar hoy día a profundizar para potenciar el proceso de formación de aprendizaje, tratando de los territorios, de no reproducir procesos donde los territorios aprendieran y nosotras como universidad aprendieran. Lo primero que hicimos fue ajustar el objetivo del componente territorial. Nosotros tenemos objetivos por componente, para el componente pedagógico, de investigación y el territorial, y para el de vinculación con el medio. Y cuando partió este programa teníamos como objetivo del componente territorial el promover la mejora en la calidad de vida de los territorios. Luego de 4 años de implementación, y que además le tomamos el peso a que efectivamente no éramos ni una ONG ni un municipio, nuestras capacidades de incidencia en la calidad de vida de los territorios primero era muy difícil de medir, porque no podíamos aislar las distintas intervenciones que se producían en los territorios, y por otro lado era un objetivo súper pretencioso. Por lo tanto, lo que hicimos fue ajustar nuestro objetivo y ponernos como horizonte el que nuestro trabajo debía tender a promover una gestión local más participativa, orientada al bienestar subjetivo y social de los territorios. Esto, dado que el programa nace en el área de salud, por lo tanto en el área de salud se trabaja con el marco conceptual de los determinantes sociales, donde los horizontes y los temas de bienestar son como el centro de ese enfoque conceptual. Por lo tanto, mantuvimos ese horizonte, pero ya desde lo territorial nuestro modelo de trabajo iba a estar orientado a promover que los territorios donde trabajamos fueran más participativos en sí. Y para eso generar distintas herramientas y procesos, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en los territorios de la siguiente forma. Tenemos estos 3 componentes, el territorial, el pedagógico y de investigación, y en cada una de estas fases que vimos de trabajo durante el primer año hay un hito en el territorio para los estudiantes. En el segundo año también hay un hito, en el tercero y en el cuarto también. Por lo tanto, estos 3 componentes funcionan durante todos estos 4 años de forma autónoma, pero convergen para los procesos formativos y los hitos que se producen en el territorio. Hay una línea transversal, que es el proceso de investigación, que va sistematizando todo aquello que va saliendo de los territorios, y una línea territorial que va trabajando durante esos 4 años con los dirigentes sociales y las organizaciones con que nos vinculamos, que está a cargo del facilitador territorial, que lleva un proceso de dinamización territorial de 4 años con los territorios, y en lo pedagógico se va generando un proceso de progresión curricular que cada cierto tiempo cae a los territorios con algún hito barrial, pero que hay procesos que se van complementando para que todo eso tenga sinergia y coherencia. Aquí un poco un ejemplo de cómo funciona esto. Como les comentaba, tenemos 4 fases de trabajo. El primer año, la primera fase que corresponde al primer año de formaciones de vínculo, el segundo diagnóstico, tercero jerarquización y diseño, y el cuarto es de proyecto. Para el primer año tenemos una actividad para
todas las carreras de salud y de ciencias sociales que están involucradas en el programa, que se llama el Encuentro Barrial, que es un hito donde estudiantes y dirigentes se encuentran por primera vez. Esto obviamente implica todo un proceso de apresto en la asignatura, liderada por cada docente para entregar las herramientas y los marcos conceptuales para ir acercándose a este otro, ¿no? Entran todos los marcos críticos del reconocimiento del otro, la alteridad, también se trabajan herramientas comunicativas, qué sé yo, cada programa o su asignatura tiene diferentes énfasis, pero tiene ese objetivo. Y desde lo territorial nosotros trabajamos durante casi medio año en hacer el vínculo con ese territorio, establecer las organizaciones con que vamos a trabajar, comenzar a trabajar con los y las dirigentes sociales para que cuando lleguen los estudiantes tengan claro el objetivo del programa. Se empieza a trabajar en procesos de levantamiento de memoria para que este primer encuentro barrial los dirigentes puedan contar a los estudiantes acerca de su identidad territorial. Por lo tanto, todo esto que se ve a veces en un hito barrial, hay un proceso previo para cada uno de los componentes. Entonces, como ejemplo, en la fase 1 tenemos esta actividad de encuentro barrial, y en la fase 2, que es donde desde lo territorial estamos en fase de diagnóstico participativo, los estudiantes aportan a ese ejercicio de diagnóstico participativo generando una encuesta de las condiciones de bienestar en los territorios que está asociada a su asignatura. O sea, los estudiantes que están en trabajo social, en segundo año tienen el ramo de metodología de la investigación, realizan esta encuesta a los territorios con los que van a trabajar luego durante los próximos 2 años y que conocieron el año anterior. Sin embargo, es una encuesta que está anclada a un proceso de diagnóstico participativo que lleva el facilitador territorial. Por lo tanto, para nosotros desde el territorio es solo un insumo más, y para el estudiante es una actividad pedagógica. Trabajamos entonces con 2 grandes productos desde lo territorial. Los primeros 2 años trabajamos en la elaboración de un diagnóstico participativo que define los objetivos de acompañamiento que vamos a realizar con los territorios, y el tercer y cuarto año trabajamos en base a planes barriales que desarrollamos con ellos. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente, como les comentaba, uno de los aprendizajes que hemos tenido es, bueno, ¿qué ganan los territorios con esto? Por lo tanto, nosotros definimos toda la agenda pedagógica en función de las necesidades y de la realidad de cada territorio. Nosotros los 2 primeros años como equipo territorial realizamos un diagnóstico participativo que nos permite ir vinculando todas las actividades pedagógicas que se realizan o de vinculación con el medio, pero que sean pertinentes para los territorios donde trabajamos. O sea, ajustamos nuestra agenda temática y formativa a la realidad de ese territorio. Además, elaboramos estos planes barriales que nos permiten identificar que luego las intervenciones que hacen los estudiantes con sus proyectos sociales sean realmente pertinentes a las necesidades detectadas en esos territorios, entendiendo que los estudiantes están en un proceso formativo. O sea, claramente se pueden equivocar, lo pueden hacer mal, y por eso nosotros generamos todo un soporte paralelo que nos permite hacernos cargo de este trabajo con los territorios. Yo creo que lo voy a poder explicar también cuando ponga ejemplos. Y los territorios desarrollan con nosotros este diagnóstico participativo y sus planes barriales que los tienen al tercer año. Lo que nos ha mostrado que cuando otras universidades, municipios, instituciones quieren entrar a los territorios a hacer procesos de intervención, esos territorios ya cuentan con sus planes barriales, por lo tanto también les permite tener más capacidad de negociación con las distintas iniciativas de intervención que se dan en los territorios. Nosotros le entregamos ese plan de barrio, por ejemplo en Concón, que se hizo el diagnóstico participativo, y luego el municipio quería declarar una zona turística y generar un proceso como de reactivación en uno de los sectores. El diagnóstico que realizaron los y las dirigentes con nosotros les sirvió para identificar dónde ese proyecto de turismo realmente era pertinente, con qué objetivo, con qué sentido, y no que fuera solo una agenda impuesta por el municipio. Este es el esquema de sociopraxis con que trabajamos, que es un proceso que
Tomás Villasante llama de 6 saltos, que incluye una fase de preinvestigación o de apresto de la intervención, un diagnóstico participativo, procesos de evolución, procesos de planificación integral, implementación y monitoreo, y un proceso de evaluación que vuelve a retroalimentar el ciclo. En el fondo es un proceso de intervención que tiene continuamente procesos de apertura y de cierre. Yo genero un proceso, en este caso de preinvestigación, o en nuestro caso de fase 0, para identificar con los municipios dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, etcétera, y cerramos definiendo que vamos a acordar trabajar en estos territorios. Luego los chequeamos con las organizaciones sociales, con los territorios, y definimos un plan de trabajo. Con eso abrimos un proceso de diagnóstico participativo durante 2 años, y cerramos con un proceso de plan barrial. Ese plan barrial nos permite en los próximos 2 años implementar y luego volver a evaluar. Este es un ejemplo de cómo se articulan los distintos componentes que dialogan en nuestro programa. Ustedes arriba ven la línea pedagógica, o sea, el ámbito académico, que ahí todo el proceso está al alero de los programas de intervención, se realizan guías metodológicas y recursos pedagógicos involucrados. Esto que aparecen como en las LIC, ADA y qué sé yo, son las asignaturas para cada una de las fases. Y tienen esta sigla adelante porque algunas son asignaturas de salud y otras son de trabajo social y otras de arquitectura. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que es un proceso de progresión curricular que tiene distintas asignaturas asociadas, donde se van entregando herramientas conceptuales y metodológicas para formar a los estudiantes con este enfoque comunitario. Luego tenemos la descripción por cada una de las fases y qué es lo que pasa de nuestro lado, desde lo territorial. Mientras las asignaturas curricular tienen su progresión, nosotros en la fase 0 estamos generando el proceso de negociación con los municipios, realizando un primer diagnóstico para ver en qué territorios vamos a trabajar, generando procesos de conversación iniciales con los dirigentes, hacemos las presentaciones del programa, recorremos el lugar, hacemos etnografía, comenzamos a armar un grupo motor de dirigentes con quien pudiéramos trabajar, mapeamos la zona, qué sé yo, implementamos y desarrollamos un montón de técnicas que nos permitan ir levantando un diagnóstico participativo. Luego en la fase 1, que desde lo pedagógico se genera esta primera actividad que es el encuentro barrial, nosotros seguimos produciendo información para nutrir nuestro diagnóstico participativo. En la fase 3, que para los estudiantes tiene una actividad pedagógica que es la encuesta barrial, nosotros seguimos conformando los grupos motores, hacemos ejercicios de formación para los dirigentes, generamos algunas obras de confianza, y luego en la fase 3 ya los estudiantes diseñan y comienzan a implementar los proyectos con los y las dirigentes. Mientras nosotros desde lo territorial vamos desplegando todo un proceso de planificación participativa con ellos que dura 4 años. Una cuestión fundamental para que este proceso funcione tiene que ver con la línea formativa del programa. Nosotros no solo formamos a los docentes y a nuestros estudiantes en este enfoque de metodología más crítica, sino que sobre todo también formamos a los propios dirigentes y dirigentes con que trabajan con nosotros. O sea, generamos al alero de este proceso de intervención escuelas de ciudadanía, de planificación territorial, de educación popular para ellos, con el objetivo de que tengan las mismas herramientas que nuestros estudiantes para participar de este proceso formativo, porque en el fondo es un proceso de encuentro, donde lo que queremos es que nuestros estudiantes logren aprender del saber territorial, de las capacidades y los conocimientos que tienen los dirigentes, y para eso también compartimos con los dirigentes cómo nosotros trabajamos, cómo orientamos el proceso de intervención en los territorios, hacemos escuelas orientadas a potenciar la planificación participativa en los territorios, cosa también de dejar herramientas para su propia gestión, que es lo que queremos considerar. En los ciclos finales metemos procesos de formación en presupuestos participativos para compartir con ellos otras formas que no sean los fondos concursables, por ejemplo, que responden a otra lógica de trabajo. Ya, hasta aquí
me quedo como primero para ver si hay como dudas o preguntas acerca de esto, para luego contarles cómo este es nuestro modelo como ideal, el teórico que funciona y cómo lo hemos ido armando durante estos años. A partir del 18 de octubre en adelante, para nosotros, todo esto que hemos hecho nos ha significado ir nuevamente ajustando nuestro proyecto, nuestra forma de trabajar, eh, y poniéndonos en un horizonte de cómo va a seguir implementándose este trabajo en los nuevos contextos emergentes. Por lo tanto, me interesa, antes de continuar, que primero podamos resolver dudas, inquietudes o preguntas acerca de lo primero. Sí. Bueno, recordar por favor que quienes deseen hacer preguntas pueden levantar la manito virtualmente para poder dar la palabra. Y si no, yo tengo dos anotadas hasta el rato. Y la primera que me surge es cuáles son las principales áreas temáticas que trabajan los facilitadores comunitarios. La segunda de ellas es si tienes algún proyecto emblemático o más de algún proyecto emblemático que pudiéramos compartir como experiencia de intervención. Y lo otro es saber si trabajar de manera situada en todo el proceso formativo, también cómo se valora desde los estudiantes, ¿no? La posibilidad quizás de no pasar por otros contextos más institucionalizados o que de alguna manera vayan perfilando en otros niveles de intervención, cómo lo valoran los estudiantes y cómo también afecta eso en el proceso formativo final. Esas son las preguntas que tengo para ti. Ya. Parto por la última. Fue un proceso, primero como partió en salud, fue un proceso bien resistido para los estudiantes de salud porque no tenía que ver mucho esto comunitario con su disciplina, ¿no? Los estudiantes de salud en general entran con una matriz bien clínica. Por lo tanto, no veían como pertinente el que los formaran en esta como orientación comunitaria. Y eso luego de 8 años hemos visto cómo va cambiando la percepción de los estudiantes. Les cuesta mucho, yo te diría que los 2 primeros años entender para qué les sirve esto. Pero lo que ya vamos constatando, porque hoy día estamos en un nivel del programa que parte de los egresados de nuestras carreras son ahora tutores del programa. Por lo tanto, se ha producido un proceso bien interesante donde hemos podido trabajar con estudiantes egresados, por ejemplo, del área de la salud de nuestra universidad, que hoy día, siendo de la salud, trabajan en ámbitos comunitarios y que se han desarrollado profesionalmente ahí. Lo que nos ha permitido también generar un proceso de ajuste incluso en los programas académicos, o sea, que hoy día tengamos profesionales formados en la universidad que se desempeñan en esto, que son de la salud, nos ha permitido también nutrir el programa, porque nos dicen, miren, yo en realidad cuando estaba en segundo año no entendía para dónde iba esto, porque faltó esto, porque no logramos aterrizar esta mirada en esta asignatura. Y hoy día es un programa bien valorado. Yo diría que tenemos súper buena evaluación de los estudiantes. Sobre todo hoy día como que cambió. Los estudiantes del área social, en este caso trabajo social y psicología, son más críticos respecto de la implementación del programa y le ven menos ganancia, por decirlo de algún modo, que los estudiantes de salud y arquitectura, porque sienten que, claro, como se trata de algo comunitario en el caso de trabajo social, muchos lo sienten como que eso ya está incluido en su formación durante toda la carrera. Pero una vez que se empiezan también a desempeñar ya profesionalmente, ven la potencialidad de haber tenido la oportunidad de formarse en este programa, o sea, el haber desarrollado habilidades tempranas para trabajar con otros no profesionales,
para poner en juego esos saberes en sus procesos de planificación o en el área que se desempeñan, los que se dedican a la academia, los que se dedican a trabajar en servicios locales. Y además yo diría que algo que es súper interesante para nosotros, hemos recibido muy buena retroalimentación de los empleadores de estos profesionales. O sea que en el fondo sus habilidades en el sentido del compromiso comunitario y como la responsabilidad ciudadana y la capacidad también de adaptarse a contextos más emergentes es alta, sobre todo en el personal de salud este último tiempo con el tema de la pandemia. Hemos recibido mucho feedback de aquello, o sea que en el fondo el objetivo que tenía cuando partió este programa de generar profesionales de la salud más empáticos, que pudieran generar procesos con un sentido también más colaborativo con las comunidades donde trabajan, hoy día se ha puesto totalmente a prueba con el contexto de la pandemia y hemos recibido muy buena retroalimentación. O sea que efectivamente ese perfil de egreso por el que apostamos luego de pasar por este programa se evidencia. Y en el caso de arquitectura, es una experiencia más incipiente porque los chicos de arquitectura se incorporaron recién al programa hace un par de años y ellos han ido de atrás para adelante. En el fondo no tienen todavía desarrollada la progresión curricular en cada una de sus asignaturas, no tienen todavía armado curricularmente las asignaturas, sin embargo, todo su proceso de titulación es comunitario. En el fondo, nadie que se titula arquitectura en la UTLA no puede ser un arquitecto comunitario. El proceso de título de ellos demora 2 años y esos 2 años trabajan vinculados a un territorio y trabajan desde que llegan al territorio, tienen que generar redes con alguna organización, hacer el diagnóstico, levantar el proyecto con ellos, construir ese diagnóstico, ver cómo ese proyecto tiene continuidad una vez que se vayan. Por lo tanto, los estudiantes y las estudiantes de arquitectura están 1 año y medio trabajando su proyecto de título en los territorios específicamente. Y eso también ha significado un cambio en el ajuste de su perfil de egreso bien potente, porque en el fondo, en general, las escuelas de arquitectura no tienen un sello necesariamente comunitario. Entonces ahí también hay una apuesta de generar profesionales en este campo disciplinar, con herramientas también conceptuales y metodológicas y personales para poder desempeñarse en esos contextos. Y las otras 2 preguntas te las voy a tratar de contestar con esto que voy a presentar ahora, porque aquí vienen como algunas experiencias hito, y la primera que tenía que ver con... Ay, la primera pregunta que me hiciste, ¿cuál era, Lore? Respecto de, bueno, las 2 que faltan es que si tienes para compartirnos algunos proyectos emblemáticos Sí, y lo otro sí. es cuáles eran las áreas temáticas que trabajan específicamente los Perfecto. facilitadores. Ya. Las áreas temáticas de los facilitadores estaba fuertemente abocada entre el 2016 y el 2020 a los temas de gestión local participativa y democracia participativa local. Ese era como su eje y eso es lo que como que veníamos transmitiendo y desarrollando los procesos formativos, la formación a los dirigentes, los debates, los conversatorios, las intervenciones que hacíamos en esa línea. Hoy día, luego del contexto de pandemia, hemos ajustado eso. Y eso es lo que les voy a contar ahora en base a cómo esto cambió luego de lo que ha sucedido. Lo primero es que tuvimos un primer escenario de ajuste de nuestro proyecto que tuvo que ver con el 18 de octubre. O sea, nosotros trabajamos fuertemente vinculados en los territorios, el equipo territorial está todas las semanas desplegado en los territorios, y luego que vino el 18 de octubre, pasaron varias cosas. Primero, la dificultad para moverse en las ciudades, dado las distintas manifestaciones de protesta que habían, que dificultaban el estar en algunos territorios, los toques de queda, todas esas como limitaciones en base más a la coyuntura, pero sobre todo que también las organizaciones sociales tuvieron un cambio en su agenda, o sea, las que estaban trabajando, desplegadas en los territorios con algún tipo de iniciativa. Muchas giraron, y por lo tanto ustedes comprenderán que el programa de una universidad pasó a ser súper poco importante, y otras potenciaron las líneas de trabajo que venían desarrollando.
Entonces lo primero que hicimos fue tratando de ser coherente a esto que estábamos diciendo, que en el fondo no podemos imponer tiempos de la academia, que nuestro programa no puede marcar la agenda de los territorios, fue ponernos al servicio de las organizaciones, o sea, suspendimos todas nuestras actividades pedagógicas en los territorios y solo mantuvimos la línea de acompañamiento con los territoriales, diciendo, nosotros tuvimos dirigentes heridos, baleados, dirigentes a presos, por lo tanto lo primero que hicimos fue tratar de sostener ese compromiso ético que teníamos con esas comunidades, que además están ancladas en nuestros valores institucionales de ética comunitaria, compromiso ciudadano, y sobre todo pensando que no era un momento para meterle presión a los territorios, o sea que si bien nosotros teníamos una agenda pedagógica que cumplir, hoy día la realidad nos estaba golpeando ahí la cara y lo que teníamos que hacer como programa es decir, cómo nosotros podemos aportar a este proceso de agenda propia que comenzaron a llevar sus territorios. Nosotros no nos metimos en la agenda ni en las actividades que estaban desarrollando los territorios, sino que desde nuestra línea de acompañamiento, dado que teníamos un diagnóstico participativo en construcción, lo pusimos al servicio de esos territorios para ayudarlos a potenciar los distintos catastros que estaban realizando, organizaciones, las situaciones en sus territorios, y levantar en conjunto actividades que fueran pertinentes para este escenario que estaban desarrollando y que eventualmente nosotros podríamos poner en diálogo con la agenda académica, pero no necesariamente, o sea, no estaba presionado por ello. Entonces hicimos una serie de levantamientos de información, sistematizamos rápidamente los diagnósticos que teníamos, y levantamos una agenda de trabajo con aquellos territorios que les pareció pertinente que este era el momento para que la universidad se pusiera al servicio de esa agenda. Y ahí nos pasaron varias cosas. Primero que hubo una alta demanda para que la universidad generara procesos de acompañamiento para niños y niñas en los territorios, dado que en las poblaciones donde trabajamos las situaciones de violencia en algunos casos era bien crítico, por lo tanto los estados de ansiedad y salud mental de los niños y niñas estaban afectados, las zonas de los espacios públicos en algunos casos bien tomados por las manifestaciones de protesta, bien deteriorados en algunos casos, por lo tanto hubo una demanda que nosotros no trabajamos, nosotros no hacemos como actividades desde el programa de tipo más asistencial, que tengan que ver con operativos y cosas así, lo hacíamos cuando partió el programa, y aprendimos que eso no tenía que ver con el modelo más como de transformación que queríamos generar en los territorios. Pero lo volvimos a reactivar, dado que era una demanda de los territorios de, ¿sabéis que nosotros necesitamos que vengan a jugar con los niños un rato? Porque lo están pasando mal. Y se nos solicitaron algunas actividades así que canalizamos con el área de vinculación con el medio, es como ahí con los mismos estudiantes, docentes que teníamos, con voluntarios se generaron esas actividades. Hubo una solicitud específicamente para los temas de salud bien interesante que tenía que ver, dado los contextos de violencia que había en los territorios, nos pidieron algunos talleres de RCP, para que dirigentes sociales pudieran manejar algunas técnicas de asistencia de urgencia, dado los contextos de violencia que había, que también estuvieron al alero de la Facultad de la Ciencia de la Salud. Nos pidieron apoyo para un montón de actividades que comenzaron a desarrollar en los territorios, sus cabildos, se activaron en algunos casos, no sé, navidades populares que no se hacían hace mucho rato, y ahí nos pusimos con nuestros estudiantes que teníamos otra agenda para ellos, por ejemplo, una de estas actividades que era el encuentro barrial, ¿no? Donde los estudiantes van a los territorios y se encuentran con los dirigentes trabajan meses levantando su historia, su memoria para contarles. Bueno, hoy día había algo mucho más potente que conocer ahí, por lo tanto, en los casos que se podían, nuestros estudiantes también se desplegaron acompañando esas actividades, observando, poniéndose al servicio de qué es lo que era necesario, sin tratar de forzar que necesariamente calzara con la actividad que desde lo pedagógico teníamos desarrollado. Nos pidieron muchas actividades formativas, era un momento como bien emergente del tema de los cabildos ciudadanos que se realizaron, por lo tanto nos pidieron varias sesiones formativas para que los distintos dirigentes y dirigentes se formaran en facilitación de cabildo, en sistematización de técnica, en cómo hacer más participativa la asamblea. Nos pidieron varios talleres en ley de participación ciudadana y una línea que fue bien interesante, que dado este contexto
de violencia que había muy fuerte en algunos territorios, que eran territorios además con fuerte tradición de participación política durante la dictadura. Algunas personas que habían participado de ese proceso estaban muy afectadas, ¿no? Por este contexto como de incertidumbre que había, de los toques de queda, de la violencia, de los militares en la calle, qué sé yo, y nos pidieron muchas actividades de contención. Y ahí pusimos todo el recurso pedagógico que tenemos de estudiantes de último año de psicología, principalmente docentes, al servicio de acompañar estos procesos. Acá hay algunas fotos de esa actividad. ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que si nosotros no hubiésemos tenido un proceso de diagnóstico participativo con los territorios, si no hubiésemos acordado con ellos una orientación y una agenda de trabajo, hubiésemos propuesto actividades que no necesariamente, que podían ser muy interesantes para nosotros, que nos permitía lucirnos desde nuestra área de vinculación con el medio que estábamos presentes en los territorios, pero que podía no dialogar en nada con el proceso propio que llevaban en los territorios. Porque en el fondo, una cosa es que nosotros tengamos este proceso de intervención comunitaria y de trabajo desde lo pedagógico, pero es un proceso que también tiene como horizonte potenciar los procesos autónomos en los territorios. Por lo tanto, el diagnóstico participativo ha servido para eso, para que sean los propios territorios que identifican sus nudos, identifican sus prioridades, y también con eso les permite identificar dónde quieren recibir ayudas, programas, iniciativas de intervención, tesis, un montón de cosas. En el fondo, hoy día los territorios en algunos casos están muy sobreintervenidos y reciben, al municipio saca un programa, lo reciben, la universidad quiere venir a hacer una iniciativa, la reciben, pero que a veces no dialogan nada con su propia agenda. Por lo tanto, generar este proceso de transferencia primero de herramientas para ello. O sea, si vamos a hacer diagnóstico participativo, primero les formamos en qué es un diagnóstico participativo, cómo se hace un diagnóstico participativo, cómo son los liderazgos participativos, luego empezamos a iniciar un diagnóstico participativo con ellos. Eso determina que ese territorio, luego de los 2 años, dice, no, espérate, va a venir la Universidad de Chile, no sé, a hacer por ejemplo, ahora la Chile está con un proyecto de ahora nos toca participar, ahora nos toca opinar, algo así. En algunos casos nos dijeron nos interesa participar y en otros no nos interesa participar porque esto nos quita tiempo para nuestra agenda. Y eso nos dicen a nosotros, pero también es una herramienta que les da mayor capacidad de gestión y autonomía para su propia agenda local. Y luego vino la pandemia, y que nuevamente teníamos planificado el semestre con nuestras actividades pedagógicas, con todo el calendario académico bien riguroso y a veces muy poco flexible, y ya veníamos del 18 de octubre y vino todo este nuevo contexto, y tuvimos que volver a ajustarlo todo, ¿no? Siguiendo el mismo modelo de trabajo, o sea, que lo que necesitábamos nuevamente hacer es, si nosotros queríamos mantener vinculados a nuestros estudiantes con los dirigentes, la pregunta es cómo vamos a mantener ese vínculo pedagógico, porque nuestros dirigentes actúan como codocentes de este proceso formativo con los estudiantes, con qué herramientas, si ahora no podíamos ir a los territorios, si nuestros dirigentes no tienen conectividad, si la mayoría son adultos mayores y no saben ocupar el Zoom, ¿cómo hacemos, cómo mantenemos un proceso de intervención comunitaria en estas condiciones? Por lo tanto, lo primero que hicimos fue restablecer nuevamente el vínculo. Teníamos muchos dirigentes enfermos que estaban perdiendo gente, que estaban perdiendo su fuente laboral. Hicimos un estado del arte de todas las organizaciones que teníamos, y lo primero que nos cuestionamos para ver si podíamos seguir trabajando era hacer un reporte de conectividad, o sea, si los dirigentes y las organizaciones tenían posibilidad de conexión, cuál era la calidad de esa conexión, qué sabían ocupar, qué no sabían ocupar, cuál era su interés, qué plataformas de trabajo eran más fácil para ellos para ocupar, y en base a eso volvimos a actualizar el diagnóstico territorial que estábamos construyendo con información tanto antigua de los territorios que habían, con lo que había disponible en redes sociales. Nosotros en algunos casos estábamos partiendo el ciclo, por lo tanto tenemos territoriales que hasta el día de hoy, no, ya todos, pero hasta hace algunos meses atrás, algunos territoriales nuevos no habían ido a su territorio y tuvieron que ponerse en contacto con las dirigentes, con las organizaciones para retomar un trabajo.
Y ahí seguimos el mismo camino, seguir potenciando el diagnóstico participativo que generamos en conjunto con ellos para generar un plan de trabajo acorde a esa realidad que permita seguir desarrollando el proceso pedagógico de aprendizaje situada, pero que también está generando el proceso de dinamización desde los territorios. Entonces hicimos este reporte diagnóstico de la situación, de cómo estaban los territorios en el contexto de pandemia, ajustamos nuestros planes de acción, o sea, lo que íbamos a hacer este año lo ajustamos a esta nueva realidad, priorizamos algunos focos de trabajo y empezamos a implementar ese plan de acompañamiento. ¿Cuál fue la dificultad aquí? Que la situación en los territorios cada vez se ha ido agravando, o sea, si partimos al principio que no, que podían seguir trabajando porque estaba bien, a dirigentes que hoy día han fallecido, a familiares de dirigentes que han fallecido, a gran cantidad de dirigentes y dirigentes con que trabajamos que han perdido su fuente laboral, dirigentes y dirigentes que han tenido que dejar de usar su teléfono, que era la única forma de trabajo que teníamos con ellos, para seguir sosteniendo el día a día. Situaciones bien críticas, por lo tanto, ha significado todo el tiempo también estar reajustando cuánto de nosotros podemos seguir presionando que se siga implementando un plan de trabajo que teníamos con ellos para que siga siendo pertinente para esos propios territorios. Y aquí mencionar algunas cosas. En base al primer catastro de conectividad, hicimos un catastro de la iniciativa solidaria. Nosotros en un momento tuvimos casi todas las organizaciones muy activas con ollas comunes. Sin embargo, nuestro rol, nuevamente para no caer en como el rol asistencial de la universidad, no necesariamente pasó por hacer una campaña de recolección de alimentos y llevarla, sino que eso lo dejamos a libre, difundimos la información como universidad y quien quería como profesor, alumno, podía donar a todas las iniciativas que nosotros conocíamos. En algunos casos, algunos grupos de estudiantes se realizaron porque ya estaban identificados, teníamos mucha información de los territorios, pero empezamos a pensar cómo potenciar líneas de trabajo orientadas a este nuevo contexto. Y ahí apareció el tema de economía solidaria, de violencia de género y de comunicación en los territorios. Por lo tanto, además de nuestro modelo de trabajo orientado a generar mayor democracia local en los territorios, generamos una estructura de comisiones por líneas temáticas transversales a los territorios, que era un poco lo que me preguntaba antes Loreto. O sea, más allá de la especificidad de cada territorio, dado esta nueva situación que estábamos enfrentando, comenzamos a ver líneas temáticas de intervención que estaban siendo transversales en los distintos territorios. Economía solidaria, género y comunicación, dado que estábamos hoy día enfrentados al cómo nos vamos a comunicar con los contextos comunitarios en este escenario, ¿no? De brecha digital, de falta de recursos, de muchas organizaciones que no tienen ni siquiera un computador. Por lo tanto, significaba también para nosotros el poder repensar nuestras formas de trabajo. Y una cosa que funcionó súper bien, que en base al diagnóstico participativo que tenía, activamos toda una red de profesionales voluntarios. O sea, en algunos territorios necesitaban abogados, a gente que habían despedido, en otros necesitaban ingenieros comerciales para echar a andar un emprendimiento, por lo tanto hicimos un llamado amplio a la red de profesionales voluntarios de la universidad y los asignamos a cada uno de los campus dependiendo de las necesidades que habían en los territorios. O sea, creemos que esa es la potencialidad de tener un programa de intervención desde la universidad, que podemos activar todas esas redes internas, pero siempre que sean co-construidas en un diagnóstico participativo con los territorios. O sea, nos sirve activar una red de voluntarios porque se nos ocurrió y porque somos súper buenos, sino que esa red de voluntarios efectivamente responda a una necesidad que emerge de los territorios. Bueno, aquí como decía, generamos estas tres comisiones de economía solidaria, de educación y comunicación y de la comisión de género. Y ahí empezamos a realizar algunas iniciativas transversales que nos permitieron ya no solo trabajar con los dirigentes a nivel de campus, o sea que el coordinador y el territorial de Maipú trabajara con los dirigentes de Maipú, sino que también al alero de este contexto empezamos a trabajar aumentando la escala en lo interterritorial, o sea, generando iniciativas donde se encuentran los y las dirigentes de los distintos territorios.
Y aquí algunas como actividades estratégicas o programas que creemos que han sido aceptadas y de las cuales hemos aprendido en este contexto. Primero, toda la capacidad que tuvimos para pensar en cómo retomábamos medios de comunicación local, que estaban como medio de modé en este contexto donde todo está siendo virtual y todo es Zoom y todo no sé qué. Entonces logramos levantar un programa de radio en una radio comunitaria que estaba en un territorio, pero es un programa de la universidad, en el fondo. Ese espacio de radio comunitaria nos dio un espacio y nosotros tenemos como programa un programa de radial del programa Intervención Comunitaria, donde nos ha servido para que los estudiantes sigan trabajando con los dirigentes, pero de otra forma. Por poner un ejemplo, ponemos una temática todas las semanas que son de preocupación para ese territorio, y los estudiantes responden con cápsulas de audio para resolver algunas cuestiones, desde, no sé, hubo muchos pacientes con problemas de deglución que dejaron de ir a sus controles al CEFAM dado este contexto de pandemia. ¿Cómo hacerlo con eso? Bueno, los estudiantes de fonoaudiología que estaban desarrollando su proyecto hicieron una cápsula para ello. Todos los dirigentes que estaban con procesos de emprendimiento, empezamos a potenciar una red de trabajo local, la cual se difunde en el programa que hacemos en la radio, etc. Y otra iniciativa es que dentro de nuestro propio equipo identificamos quiénes tenían mayor competencia en los temas de comunicación comunitaria para hacer rápidamente un proceso de formación a nuestros propios equipos en otras herramientas comunicacionales. O sea, yo en mi equipo tengo facilitadores territoriales super millennial y facilitadores territoriales de modo súper antiguo, o sea que ni siquiera sabe usar el WhatsApp de su teléfono. Por lo tanto, tuvimos que buscar también una forma de nosotras mismas adecuarnos a estas nuevas herramientas, aprendiendo a usar redes sociales, a ocupar más elementos gráficos para llegar a los dirigentes, porque no les podemos mandar un documento de PDF de 20 páginas por WhatsApp, pero sí una cartografía, por ejemplo, una plantilla con información clave. Mantuvimos los procesos formativos para los y las dirigentes, cosa que nos llamó mucho la atención porque pensamos que dado este contexto no lo iban a ver como algo pertinente. Y pasó todo lo contrario, dado este contexto de discusión constituyente, de proceso constituyente, de que los proyectos que realizan con los estudiantes también se han ido perfilando a las situaciones de pandemia y de proceso constituyente. Nos decían, nos sirve el tener estos procesos de aprendizaje porque también queremos gestionar nuestros territorios de forma más democrática, porque queremos aprender de algunas cuestiones que nos parecen interesantes para la propia agenda que tenemos hoy en los territorios. Y ahí realizamos el ciclo de gestión vecinal participativa, que en realidad tiene que ver con planificación participativa, haciendo un ciclo más acotado de formación para los dirigentes, un taller ampliado para los docentes y un taller en la misma línea para los estudiantes. Esto pensando en que este ciclo formativo se hizo para los estudiantes, los y las estudiantes que están en la fase de diseñar proyectos, diseñar e implementar proyectos. Por lo tanto, le entregamos a todos los actores involucrados herramientas para que los proyectos que se diseñan sean más pertinentes a la realidad que hoy día está aconteciendo en los territorios. Por lo tanto, los estudiantes tuvieron este taller para aprender a valorar los otros saberes, para entender algunas herramientas y técnicas de trabajo participativo. Los profes también les dimos este marco conceptual y los dirigentes tenemos 4 sesiones con ellos para que logren identificar la potencialidad también local que tiene el diseñar gestión local participativa. Esto es una escuela formativa que hacemos con mucho más sesiones, más largas, que se hace para el equipo de campo y luego para los dirigentes, pero en este contexto la tuvimos que acortar y hacer en modalidad remota, con la participación, que lo interesante ha sido que nos ha permitido juntar dirigentes de diferentes territorios. Y a su vez también mantuvimos la línea formativa para los territorios en los temas de interés específico de los territorios dado el contexto que vivimos. Por ejemplo, el proceso constituyente. Y ahí buscamos redes para hacer procesos formativos en esa línea.
Teníamos pensada también una escuela de monitoras comunitarias en violencia de género para este año, cosa que también tuvo que quedar en stand-by dado el contexto de pandemia, pero entonces lo que hicimos fue identificar las temáticas más sensibles con nuestras dirigentes en los territorios y generamos un ciclo de video podcast que lo hacemos en conjunto con las facultades que pertenecen al programa y con el equipo del programa, que son cápsulas de 20 minutos con los temas que más le preocupan hoy día a las dirigentes en nuestro territorio, con el objetivo de ir acercando material también que no fuera necesariamente de forma sincrónica. Hoy día nuestros dirigentes tienen problemas de conectividad, por lo tanto el que quedara este material alojado en las redes sociales para cuando pudiesen conectarse o difundirlo, sirviera para ello. Y esto como un modelo de apresto también para comenzar a preparar la escuela de la formación de las dirigentes comunitarias en temas de violencia y género que se va a hacer en el verano. Y una cuestión súper importante es que ajustamos todas las actividades pedagógicas que teníamos de encuentro con los dirigentes a las temáticas que hoy día son prioritarias en los territorios. Y no solo eso, sino que también generando de esas instancias formativas para nuestros estudiantes que fueran espacios protagónicos para los saberes territoriales. Entonces, si vamos a hacer un conversatorio en género y no sé qué, porque era parte de la asignatura, hoy día en casi todas nuestras actividades pedagógicas participan en el panel de ponentes y expertos o expertas algunos de nuestros dirigentes sociales en las distintas temáticas. Y aquí hay algunos ejemplos. Se está trabajando en el barrio Concepción, en Agüita de la Perdiz, y del trabajo que se realiza ahí, donde los estudiantes iban a realizar sus proyectos de intervención durante los últimos años, hubo una solicitud del centro de poder generar que uno de estos proyectos fuera formar a los niños y niñas en algunas como cuestionamientos críticos a los roles de género. Este fue un proceso de formación que se diseñó en conjunto con el centro comunitario y que después implementó nuestro equipo de facilitadores territoriales y donde los estudiantes que estaban trabajando en este centro fueron generando material de apoyo para esta iniciativa. Otro ejemplo tiene que ver con que los estudiantes, en base al diagnóstico que realizaron en algunos de los territorios donde trabajamos, vino la necesidad de buscar como medicinas alternativas hoy día para situaciones menores, mal dormir, falta de concentración, dolores estomacales, dado este contexto de pandemia. Por lo tanto, el proyecto que diseñaron los estudiantes, en ese caso de nutrición, fue un recetario como de herbolario para tener algunas hierbas domésticas para enfrentar este proceso de crisis como de salud en el autocuidado que hoy día vivimos dado el contexto de pandemia. Y cuando se lanzó este material, se hizo un conversatorio donde participó una dirigente que también es terapeuta alternativa de no sé qué, más allá del profe y más allá del estudiante que presentaba el proyecto. Con toda la línea del proceso de ollas comunes generamos un material en conjunto con las ollas comunes que se generaron en las organizaciones con que trabajamos, donde los ayudamos a sistematizar un poco su experiencia con un material gráfico, y ellos generaron todas las organizaciones de los territorios una especie de conversatorio donde todas las experiencias de ollas territoriales compartían su aprendizaje para seguir potenciando estas iniciativas de economía solidaria. Nosotros ahí cumplimos un papel secundario, más allá solo aportando en lo que se nos pedía, que era un recetario saludable para las ollas comunes. Ok, la Facultad de Salud hizo eso. ¿Cuál está siendo el rol que las mujeres cumplen en estos procesos? Ok, hicimos como un documento sencillito para problematizar eso. Y acá abajo les puse como algunos ejemplos de los estudiantes de salud que tenían que diseñar en terreno sus proyectos de intervención con las organizaciones comunitarias que en este contexto de pandemia no lo pudieron hacer presencialmente, pero dado todo este despliegue que hemos hecho y dado que se trabajó en este diagnóstico territorial y en un plan de barrio, los proyectos que hoy día también han podido implementar los estudiantes son un insumo a los requerimientos del territorio.
En este caso puse 2 porque me pareció que también nos saca como de las típicas cosas que hacen los estudiantes de salud, que la merma en las atenciones de pacientes más crónicos, dado el contexto de pandemia en los territorios, fue altísima. Entonces hubo muchos niños con problemas de hiperactividad o enfermos crónicos que tuvieron que descontinuar sus tratamientos. Y uno de ellos tenía que ver con los pacientes con alguna falencia auditiva. Por lo tanto, luego de hacer el diagnóstico y catastrar eso, los estudiantes de Fono hicieron cápsulas para mantener algunos ejercicios o algún mínimo cuidado respecto de estos pacientes crónicos que, dado el contexto de pandemia, tuvieron que dejar de prescindir del servicio en el centro de salud. Y ya como reflexiones finales, es que todo este programa, que cuesta mucho explicarlo en poco rato, y además es un programa muy complejo que involucra muchas facultades, muchos componentes, muchas áreas, muchos territorios, todo el rato nos está interpelando a cómo vinculamos el saber pedagógico con la realidad de los territorios, la realidad de los territorios, cuánto interpela, cómo estamos formando. Cuesta identificar y no perder su centro, porque a veces nos ha pasado que nos enfocamos mucho más a implementar lo territorial de una forma coherente, pero con eso cuidamos lo pedagógico. Cuando nos fijamos en lo pedagógico, descuidamos cómo estamos trabajando en los territorios. Pero lo que nos orienta y donde convergen esos dos mundos es que estamos generando un programa de intervención comunitaria cuyo objetivo tiene que ver con generar capacidades autónomas en los territorios para orientar procesos de democracia local, pero desde lo pedagógico estamos formando para que nuestros estudiantes y futuros egresados y egresadas en un saber para el hacer, para el poder trabajar realmente con otros saberes, con otras personas, con otras disciplinas. Es un saber además que está orientado a transformar, o sea, lo que buscamos con este programa es que sea un proceso formativo desde lo profesional que se oriente a la transformación social, y para eso hemos integrado marcos metodológicos críticos, marcos conceptuales críticos, procesos de intervención comunitaria en marcos más críticos, porque queremos que nuestros profesionales egresados se comprometan en la transformación también de una sociedad más justa, más participativa, más igualitaria, más ética también desde lo profesional. Está orientado también en la co-construcción de saberes, o sea, la apuesta nuestra es que el saber universitario y el saber profesional no es el único ni el primordial, sino que efectivamente hacia donde necesitamos avanzar es en una co-construcción de saberes que integra distintas disciplinas, actores, edades, sujetos, comunidades, razas, etnias, lo que sea. Y además que queremos orientar este programa a que nuestros profesionales también tengan incidencia en una capacidad ciudadana transformadora, o sea, que su saber profesional también se ponga al servicio de la construcción de una sociedad, y para eso hay que saber hacer y no solo saber decir, ¿no? O el saber de los libros, o el saber de los marcos conceptuales sin ese diálogo con la implementación. Lo que buscamos es que tempranamente se involucren en esos procesos desde la acción-reflexión y no solo desde la reflexión. Eso por mi parte. Genial. Experiencias del programa. Carolina. Sí, yo tengo... Hola, Fernanda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Mucho rato. O sea, bueno,